Como habíamos prometido, ya nos acompaña aquí en el estudio de su programa Valores, el buen amigo, joven talentoso de la República Dominicana, Pablo Ros. Pablo, bienvenido a Valores. Muchísimas gracias. Encantado de tenerte por acá. Para mí un honor acompañarte y de verdad que me da mucho gusto que sea recíproco, que nos sentamos bien aquí en este diálogo. Con Dios delante, así será. Pablo, Claro que quería iniciar como siempre en este programa con algo que ya hemos convertido en una cultura. Quizás, no sé si has tenido la oportunidad de ver algún Valores, pero si no lo has hecho, sí. por lo menos que sea la primera vez que Claro, te veas no también. te voy a mentir de que lo veo todos los domingos, pero las veces que he tenido la oportunidad sí lo he podido ver, claro que sí. Gracias, gracias, Pablo. Agradecido de eso también. A nosotros Claro. nos gustaría conocer un poco sobre Pablo Rosso, o sea, de tu desarrollo, desde tu juventud, cómo iniciaste, tus padres, todos esos valores que uno puede ver quizás en ti ya hoy en la actualidad, uno ver de dónde salieron, cómo surgieron y cómo hoy en día este Pablo Rosso ha llegado a ser el Pablo Rosso, que es gracias a esos valores que fueron inculcados por sus padres, sus familiares y amigos. Bueno, muchísimas gracias. Mira, la familia nuestra, Ross, el apellido Ross, viene de las islas inglesas del Caribe. Tú sabes que todos esos cocolos que vinieron de San Kitts, San Martín, todas las islas del dominio inglés u holandés tenían mucha cultura. Mi padre, por ejemplo, era un hombre que para su poco condición de letrado, porque era empírico, manejaba 4 idiomas. Hablaba inglés, francés, italiano. Él fue la primera generación que vino. Claro, sí. Fue la segunda generación que vino, porque recuérdate que antes los cocolos, como le llamamos, los negros, venían de las islas del Caribe a cortar caña, porque no había la costumbre de que sean los haitianos que corten la caña, sino que eran los cocolos, los ingleses e hijos de ingleses que venían, y entonces se ubicaban en torno a las zonas cañeras. Estamos hablando de San Pedro de Macorís, que ahí había ingenio, estamos hablando de Puerto Plata, Sánchez, Samaná, un poquito en San Cristóbal. En San Pedro tú tienes, por ejemplo, los Jacobs, tú tienes, que se tradujo como Jacobo, pero son Jacobs originalmente. Tú tienes los Ross, los Smith, los Johnson. Es decir, todas esas familias de apellidos ingleses que tú encuentras en San Pedro de Macorís y un poco en Romana también vienen de ahí, del Caribe inglés. Entonces casan también o con mujeres dominicanas o con descendientes de otros inmigrantes, porque por ejemplo mi mamá, doña Georgina Gómez, que vive aún, gracias a Dios, ahí la tengo y le mando su beso y su bendición. Mi mamá también tiene una ascendencia española por parte de su papá, que era don Nicolás Olivares, que son de estos españoles que tienen la oreja grandota, ¿no? O sea, por eso la gente no va a entender por qué la oreja es chiquita mía. Entonces, toda esta mezcla, mi mamá es educadora, ella nos alfabetizó a todos, nos mandó a la escuela alfabetizados ya, nos mandaba con un papelito, vayan a la escuela, que lo examinen, y siempre caíamos en tercero y en cuarto curso de primaria. Ninguno, en mi casa nadie hizo el ¿A qué edad ya venían o sea, lo mandaba a la escuela? Éramos niños ya alfabetizados, te puedo decir 6, 7 años por ahí, no recuerdo exactamente, pero el caso era que caíamos siempre en una buena calificación porque ella nos alfabetizaba, ella nos preparaba. Con decirte que en mi casa nadie hizo el primer grado, nadie hizo el primer grado. Nadie, o sea, todo. No, ella nos alfabetizó y nos preparó, entonces cuando nos mandaba, nosotros siempre caíamos en una buena posición. Pero en el caso de mi papá, que era un cocolo del Caribe inglés, como ya te dije, don Torbellín Ross Brooks, su base de operaciones, su niñez, su vida de hombre se desarrolla en San Pedro de Macorís, y entonces ahí viene el tema de hacer familia. Conoce a mi mamá, empezamos a nacer nosotros. Mi papá nos enseñó los grandes clásicos, estamos hablando de la literatura de ese momento, estamos hablando de Robinson Crusoe, El viejo y el mar, toda esa literatura fundamental que todavía hoy se lee, eso tuvimos nosotros que leerlo en inglés y en español. Era un hombre, mi papá era músico. O sea, que ustedes se desarrollaron en un ambiente bilingüe. Claro, o sea, claro con que tu padre sí. era Claro, y siempre con mi mamá también, claro. Y mi mamá con la combinación no solo del idioma, sino que es educadora. Entonces mi papá era músico, no, tenía una banda artesanal, no era que hacía conciertos ni nada, sino un grupo de amigos se juntaban y mi papá tocaba guitarra y todas las canciones que él cantaba eran en inglés. Entonces uno iba tomando mucho de la fonética del idioma y todo lo demás.
y nos formó en valores. Mi papá, por ejemplo, yo nunca lo vi llegar borracho a la casa, nunca lo vi llegar borracho. Y en mi Siempre casa, mantuvo un matrimonio estable, sí, con mucho, claro, mucho orden, mucha organización, respeto hacia tu madre. Claro, mucha organización. Y yo nunca vi a mi papá entrar sin que el sol estuviera afuera. Mi papá llegaba a casa a las 5:30 o a las 6, no más de ahí. Tenía que caerse el cielo si él llegaba a las 7. Entonces, ¿se asustaban ustedes cuando se sí, pasaba? oye, y el viejo, porque no había celular. Hasta el viejo, pero ya ahí venía, porque él era un hombre flaco, alto, espigado. Nos parábamos en la esquina y ahí venía él arrastrando su paso, ya en la última etapa que se puso viejito, ¿no? Entonces papá llegaba, nos daba un cariñito a cada uno. Otra cosa que yo vi de él, él nunca llegaba con la mano vacía. Nunca, nunca, nunca. Él podía, todos los días. Aunque sea un pincho, él llevaba. Aunque sea un pincho, te lo digo. Y un día recuerdo yo que me regaló un chuflay, de esos que son como de larguito, que son de rayita, un chuflay. Sí, sí. Y me dio el chuflay. Era lo único que tenía, éramos muchos hermanos, imagínate. Estaba Milagros, Jorge, Marcos, Samuel, Timoteo, que soy yo soy el último. Entonces, 5 hermanos son ustedes. Exactamente. Bueno, después vino Damaris porque mi papá falleció. Damaris es hija de otro matrimonio. Ok. Damaris Ligda Cuevas Gómez, ese es el nombre completo de ella. Entonces, pero en ese entonces éramos todos los que íbamos formándonos, íbamos creciendo al lado de él. Y ese día papá parece que estaba en olla, no sé, y me entregó un chuflay. Pero yo nunca recuerdo a mi papá haber llegado con las manos vacías a la casa. O sea, se iba, trabajaba y todos los días llegaba con algo para lo usted. que sea, no te estoy diciendo cosas costosas, te estoy diciendo claro. el cariñito, el detalle de tener presente a mami, de tenernos presente a nosotros, algo él llevaba. Una vez yo recuerdo que llevó varias flores, nos las dio a cada uno de nosotros, y a mi mamá creo que fue un juego de pincho, algo así que le dio, pero él siempre llevaba algo. Entonces, la razón por la que, por ejemplo, yo ahora, que paso de los 50 años, tampoco me gusta mucho andar de noche, en horas tardes, aunque muchas veces por el programa, Telenoche o Los Poderes, uno tiene que estar en altas horas de la noche, pero no es mi gusto. Yo vi a mi papá que llegaba a 5:30, 6 a la casa, todavía el sol afuera, Entonces él llegaba, se bañaba, se ponía cómodo, leía El Caribe. El periódico El Caribe. El Caribe, sí. En ese entonces era el líder, el listín estaba atrás. Él leía El Caribe, se enteraba ahí más o menos de los hechos, preguntaba que qué había de cena, qué sé yo. Entonces cenaba con nosotros en la mesa, entonces se sentaba a tocar guitarra. Y al sentarse a tocar guitarra, ese era el fin del día ya. Entonces nosotros por respeto ya nadie salía, porque si el varón de la casa está sentado tocando guitarra en la galería, claro, ¿cómo se te va a ocurrir a ti de que sacar el pecho y coger para la calle? Entonces, claro, él nunca nos decía no salgan, porque esa es la diferencia entre una crianza que sea autoritaria dándote golpes y una crianza que sea por valores del ejemplo. Y de respeto. Y de respeto, o sea, papá llegaba y se sentaba en la galería, en chancleta, a tocar guitarra, muchas canciones en inglés de la época, obviamente. Cantaba también, tocando. Claro, le gustaba muchísimo cantar, pero claro, estoy hablando de canciones viejas, muy viejas, muchas de las cuales él hereda de sus padres también. ¿Y a alguno de ustedes le surgió la inquietud también con la nosotros música? Sí, nosotros todos tocamos, aunque no de manera profesional, porque en ese entonces no hubo la visión de mandarnos a una escuela de música, de manera empírica un poquito la guitarra, yo toco percusión también, Samuel, mi hermano, también lo hace, Jorge, que es el que falleció, también tenía mucha inquietud con la música. Marcos no, Marcos se fue más bien por la costura, él es modisto. Mi hermana, que es Milagros, tiene una empresa de catering, de preparar comida empresarial para las empresas. Samuel tiene un centro de asistencia estudiantil. Él trabaja mucho con las tesis, los trabajos para ayudar a los estudiantes, ¿no? Entonces se ubican cerca de una universidad, en este caso la UMPU, y ahí dan asistencia y ese es su trabajo todo el año. Pero ninguno nos fuimos por la música, porque luego tú vas creciendo, vas decantando y vas buscando tu propia personalidad. Pero como hobby. Como hobby sí, claro que sí. Te quiero decir que no somos músicos profesionales, no fuimos a la escuela, no, claro, no te podemos decir que somos músicos. Ahora, de tener el oído, la referencia, eso sí. Y sobre todo nos organizó mucho porque esa disciplina de ver a papá llegar todos los días a una hora. Otra cosa, anteriormente se utilizaba ir a las 12 a comer. Entonces a papá lo veíamos irse en la mañana, cuando nosotros íbamos para la escuela, nos encontrábamos con él al mediodía, él llegando del trabajo, nosotros llegando de la escuela, él se iba luego 1:30, 2 de la tarde, volvía a 5:30 y 6, entonces eso nos fue dando rutina. Nos organizó, nos enseñó a respetar la casa, a tener valores. Me imagino que ahí él era fuerte en el sentido de que no podía faltar uno de ustedes a la hora de la comida. Si había una justificación, sí. Si alguno tenía que salir a estudiar una tarea o algo, sí, pero
Pero la palabra fuerte como tal, no quiero defenderlo para decir ahora que es el mejor padre del mundo, no, porque sería mentira y además hay mucha gente viva que ve este programa de la familia que sabría que yo estaría mintiendo. Porque el uso de la palabra fuerte no le aplicaba. Pero no es porque él decía siéntense ahí, sino porque él llegaba a su casa a comer. Entonces, si llega el papá a comer... y los hijos les gusta comer con sus padres. Claro, y están todos los platos puestos. Entonces, y si él tiene la cultura del día a día de hacerlo, ustedes la siguen. Se reproducía, o sea, no era una cuestión de ¿dónde está fulano con una correa que no está aquí para darle una pela? No, era él llegaba de su trabajo, yo recuerdo, usaba breteles también, se los quitaba, se quitaba la ropa, la organizaba sobre la cama, se bañaba, se ponía cómodo, se ponía una pantufla, una chancleta y se sentaba a comer con su esposa, con mi mamá y con sus hijos ahí. Entonces ya eso generó una costumbre de que hay que ir a la casa a las 12 a comer. Entonces todavía me imagino que la predican ustedes. Sí, eso que queda marcado de una manera que ahora lo harás tú con tus hijos. Claro, pero en el caso de mis hijos no, porque ya Pablito se casó, tiene su vida aparte y todo. Y Eva, mi hija, mi segunda hija, vive en los Estados Unidos. Por cierto, se casa ya a principios del año que viene. Sí lo pude hacer cuando estaban pequeños en su proceso de formación. A pesar de que la vida moderna es diferente, porque ahora se usa que los trabajos están más lejos. Por ejemplo, Pablito, cuando se formó en idiomas y en cómputos, tuvo que empezar a trabajar en el extremo de la ciudad y él viajaba hacia una empresa que se llama Stream, que está por allá por la zona franca San Isidro, entonces el trayecto no le permitía llegar a las 12 a comer con nosotros. O sea, las cosas van cambiando, aunque en el fondo lo que tú aprendes eso nunca se olvida. Los valores que tú aprendes de niño nunca se te olvidan. Mira, yo nunca vi a mi papá tomando alcohol. A mi papá, por ejemplo, yo recuerdo que una vez, hace muchos años, ya éramos grandecitos, le regalaron en un cumpleaños de él, no sé, varias bebidas alcohólicas y cosas de esas, y entre ellas le regalaron un Brugal de moquitero. ¿Sabes lo que es un Brugal de moquitero? No, el de moquitero no lo conozco, bueno, el de mallita. Tú eres muy joven, el de mallita. Bueno, sí. Bueno, eso le decían el Brugal de moquitero, que los hombres le quitaban la mallita, lo amarraban por el cocote y ponían el pote a colgar. Iban hablando, jugando dominó y cada cierto tiempo se daban un traguito. Pues a mi papá le regalaron un Brugal de mallita, de moquitero. Y él lo probó. Se tomó un traguito, puso la cara como el diablo, ya tú sabes, porque él no bebía. Pero lo tapó y lo puso por ahí en una despensa. Entonces mi mamá lo utilizaba para echárselo a la carne. Como para darle un tonito. Claro, todos los días ella agarraba y le echaba un chin. Bueno, bien, muy bien. Como al año, mi papá quería darse un traguito y fue a buscar su romo y no estaba. Y se armó un lío. ¿Dónde está el romo? Como él la tomaba, él en su mente decía, bueno, eso está ahí, nuevo ahí, eso no se usaba. Pero el ejemplo de este chiste es para que entienda que no tomaba. O sea, es al año que se recuerda, quiere darse un trago. Entonces, le dice a mi mamá, pero tú te lo comiste hace un año ya. Porque le había dado el uso. Exactamente, o sea, entonces eso hace que nosotros obviamente no, por ejemplo yo me puedo tomar un traguito de amaretto, qué sé yo, pero no desarrollamos ese gusto por la bebida, por las discotecas, 3, 4 de la mañana, o sea, es difícil. De los Ross Gómez es difícil que tú encuentres. Sí, ahí podemos coincidir en que ese tipo de formación, cuando uno la tiene, ¿verdad? Fruto de sus padres. Se transfiere. Eso se transfiere. Sí, claro, y no varía. Por ejemplo, yo... Cuando vengo a Telenoche con el compañero José La Luz, nosotros hacemos Telenoche de 10 a 11. Y luego entonces de 11 a 12 hacemos Los Poderes. Nosotros hacemos los programas y eso no es que un amigo me llamó, que ven al bar de la Lincoln, una pequeña antes de irte para tu casa, grabaste, hiciste tu programa en vivo, te fuiste para tu casa. Pablo, tenemos que irnos a una pausita. Vámonos. Cuando regresemos seguiremos conversando con Pablo Ross. ¿Cómo no?